una mejor humectación, perdón, y entonces tiene un mejor refinamiento. En aquellos ángulos pequeños o menores, se logra una mejor humectación y como consecuencia una mejor refinación. Hay muchos papers, muchos artículos en donde se desarrollan diferentes partículas para refinar, y cada partícula tiene, digamos, su ángulo de humectación, y como comenté, que el que tenga menor ángulo es el más efectivo, el más potente. Entonces, de la literatura se observa que el diboruro de titanio es el que menor ángulo tiene, es alrededor de 60, menor, no hay muchos, o no se puede, pero es el mejor elemento para la refinación. Bien, hay por ahí muchas discusiones de cuál es mejor, qué porcentajes de adición, etcétera. Yéndonos en particular a lo más comercial, ¿no? De cuál es mejor, titanio o boro. Si nosotros adicionamos 100%, bueno, una barra 5% de titanio, solamente titanio aluminio, tenemos este grado de refinación. Sí logra un tamaño de grano pequeño, pero se observa que si adicionamos boro completamente con una liga de aluminio, los resultados son mejores. Sin embargo, acá tenemos el porcentaje de concentración y el tamaño de grano, ¿no? Sin embargo, el boro solo es muy caro, ¿no? Por lo cual se ha visto, o comercialmente se maneja más el 5% titanio, 1% boro, en barras, en pequeñas varillas o de titanio boro, ¿no? Ese es el más comercial o el más común. Es el más efectivo, ¿sí? Si nosotros adicionamos solamente puro titanio, forma el aluminato de titanio, que es un nucleante débil. Tiende a disolverse, y por lo cual tiende a adicionarse en mayor cantidad, se adiciona mucho. Pero la gran adición de este componente da la consecuencia de generar lodos, y pues los lodos son inclusiones, son problemas y demás, ¿no? El boro. Cuando adicionamos el boro junto con el titanio, a pesar de que vimos que es el que mejor actúa como refinador, es el mejor nucleante y es prácticamente insoluble en el aluminio. Es de larga duración, no hay una pérdida o un decaimiento en general. La idea es evitar esa sedimentación, ¿no? Esos son los principales elementos. Bien, vamos a ver un poquito las comparaciones entre la refinación de grano químico y refinaciones de las ligas o aleaciones maestras. En el mercado, lo más común que se ve es 5% titanio, 1 boro, 3 titanio, 1 boro, 5.2 y 10 titanio, 1 boro. Son las más comunes. Vemos que la primera es la más comercial. Estos nucleantes, estos puntos que generan la refinación, se ha observado que son núcleos que ya están preformados en una matriz de aluminio, ya están listos para nada más disolverse en el metal. Eso es lo que se ha observado, son sus características. Son fáciles de aplicar, se adicionan 3 varillitas, 2, dependiendo las propiedades que necesitamos lograr. Son fáciles de aplicar, simplemente se adicionan a la olla de transferencia, al holding, donde sea. Sin embargo, en algunas ocasiones sabemos que no está puro en las varillas, a veces hay impurezas, dependiendo, y posiblemente contaminación de algún otro elemento, ¿no? Difícilmente o casi nadie checa a detalle los porcentajes o la composición química de las varillas. Bien, esto es en relación a las varillas, a las ligas maestras, perdón. En relación a los productos químicos que refinan, que en este caso serían los fundentes, se caracterizan por tener titanio y boro metálico, ¿sí? El núcleo que se forma in situ, es decir, cuando se adiciona es cuando se genera el núcleo. Ajá.
y en el momento de formarse llega a tener ángulos de 60 grados, que vimos que es lo recomendado, o menores, por la acción de los fundentes que trae. Eso es una ventaja, ¿sí? Y aquí evitamos algún problema de impurezas, de algún otro elemento aleante. Es una disolución más rápida, y como va en el fundente, tiene una influencia, tiene una segunda acción que hace la acción del fundente, que es el fundente que puede limpiar, que puede escoriar o hacer el trabajo que nosotros queremos. Bien, voy a poner un video en donde de un lado del izquierdo vemos cómo se adiciona el fundente por medio de granular en un vórtice con un equipo, y en el otro lado cómo adicionamos las barras. Y realmente el objetivo es que la disolución de uno a otro es diferente, es mucho más rápido cuando se hace de manera química, y son mucho más pequeños los tamaños de partícula cuando se hace de manera química o en fundente. Ese prácticamente sería la ventaja. Bien, en relación pasamos a cómo medirlo, ¿no? Cómo medir la refinación. Hay muchas maneras, muchos métodos. El espectro, análisis térmico, microscopía óptica, la prueba de Barker, y ataque, el que hacemos a veces en la escuela con crudo de cobre, ¿no? El último, bueno, no lo voy a mencionar mucho, realmente es un ataque visual y más o menos vemos qué tanto ha refinado. Pero empezando con el espectro, es el más utilizado en el campo, en la fundición, pero se ha observado, hay muchos papers por ahí donde se llega a la conclusión que es el menos efectivo. ¿Qué es lo que se hace? Se checa la composición química de la muestra, en donde se checa el porcentaje de titanio, y en algunas ocasiones se checa el porcentaje de boro. El titanio se checa que esté dentro de 0.1 a 0.25, dependiendo nuestra especificación, nuestra norma, nuestra pieza, la calidad que busquemos, y del boro del 5 a 25 partes por millón. Eso es lo típico que normalmente se revisa, ¿no? Entonces, solo se determina la concentración del elemento. No estás viendo si el titanio está soluble en otra fase, o solamente está trabajando como dibururo de titanio. Esa sería la posible desventaja. No lo coloco acá, pero una ventaja que es relativamente rápido. Checamos el espectro, esperamos tantito el horno, y después, en base a la composición química, pues nos tomamos la decisión de vaciar o no vaciar. Bien, el segundo método para analizar es el térmico. Hay muchos equipos, hay muchas que nos ayudan a sacar una curva de enfriamiento. Prácticamente es la temperatura contra el tiempo. Es lo que más está creciendo, lo que más está poniendo de moda. Es rápido, es preciso, y básicamente lo que hace el equipo compara la curva que genera contra curvas que se tienen almacenadas para clasificarlos si estamos en un grado 5, 6, 7 o dependiendo, ¿no? Algo importante que hay que comentar aquí, que es algo rápido. Los resultados son inmediatos, muy similar al espectro. Podemos tener nuestra muestra, checarla, y ahí vemos si ajustamos o no la carga. Y bueno, y nosotros tenemos un equipo llamado Thermatest que nos ayuda y nos sirve para la medición del análisis térmico. Aquí unas referencias de los diferentes estándar de refinación de grano. Lo importante es esto. A veces, cuando tenemos el tamaño del 1 al 6, se puede decir que es un refinamiento de grano pobre o malo. De un 6 a un 8 se puede decir que está en término medio, regular. Y podemos decir que el objetivo siempre es obtener un perfecto, ¿no? Un ideal, un 9, el valor de refinamiento de grano. Esto ya depende de las técnicas. Bien, apoyándonos un poquito con el análisis térmico, vamos a ver un poquito las curvas. Nosotros
en la curva, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros observamos un sobreenfriamiento, vemos esta curvita, conforme pasa el tiempo, se observa que se tiene un tamaño de grano grueso, que es lo no deseable. Digamos, esto sería lo malo. Pero cuando no hay sobreenfriamiento, conforme pasa el tiempo, normalmente nos da un tamaño de grano fino. Es decir, cuando nosotros tenemos un bajo sobreenfriamiento, tenemos un mejor refinamiento de grano. Lo ideal es tener nulo sobreenfriamiento para tener el 9. Esa sería la idealidad, es el objetivo cuando se trabaja para el refinamiento de grano. Bien, microscopía óptica es la prueba de Barker. Es un método más representativo, se puede decir, es de lo más... lo hacen en institutos, en centros de desarrollo y demás, ¿no? Por lo que se necesita tiempo, se necesita preparar una probetita, pulirla, cortarla, se tiene que tener un microscopio a varios aumentos, se tiene que atacar con el Barker, se coloca una luz polarizada y ahí se ven diferentes tonalidades para ver la estructura de grano y se hace una medición, se ponen rejillas en el microscopio y se hace una medición como tal. Hay dos normas principalmente, aquí las coloco, ahí las tengo si alguien las necesita después a futuro para compartirlas, y aquí coloco un ejemplo, ¿no? Prácticamente A contra B. Aquí estoy haciendo una comparación, pero realmente es una muestra de la prueba Barker con liga y con fundente. En la primera el porcentaje de adición fue 0.08, contra la segunda fue 0.05. En la primera se obtiene un tamaño de grano de 422, que es mucho mayor a los 237, ¿no? Aquí tiene en qué consiste el agente para que alguien se lo quiera trabajar. Después también tengo bueno, por ahí tengo la norma o la marcha, ¿no? Pues ahí la necesita después. Bien, esto es en relación a las pruebas, a los métodos de cómo medir el refinamiento de grano. Vamos a pasar a la otra parte en la cuestión de reducción de costos. Cómo hacerle, cómo buscar los ahorros, las mejoras, donde todos están viéndose el tema de los centavos y demás, ¿no? Bien, si nosotros refinamos químicamente con el fundente Cobra MTS 1582, yo dije fundente, o sea, es un refinador de grano que es un fundente. Este fundente refina el grano, te ayuda al escoreo y te ayuda a la limpieza del metal en un solo producto, por lo cual es un ahorro, es dinero. Evitamos de utilizar por lo menos 2 elementos o 3 elementos para estas etapas. Es decir, necesitamos quitar la liga. Ya no necesitamos la liga, ninguna liga, solamente utilizando el fundente. Ahorita vamos a hablar un poquito de los porcentajes, esas características. Bien, este fundente se caracteriza por ser granular. Por ahí después podemos hablar de las ventajas y desventajas de un fundente granular o no. Pero el granular se caracteriza porque los porcentajes de adición son menores, ¿no? Por lo cual vuelve a haber ahorros, se adiciona menores cantidades. Este fundente se caracteriza por tener altas concentraciones de diboruro de titanio, que es el principal elemento para lograr la refinación, para generar la nucleación, ¿sí? Otra característica es que es libre de sodio y calcio, por si hay algún problema por ahí con algún elemento, de magnesio, posiblemente, aleaciones de magnesio. Una desventaja de las ligas es que tienden a sedimentarse. Una vez que se sedimentan, tienden a irse a los lodos, principalmente por el tema de mayor densidad. La densidad es de las ligas alrededor de 4.5, comparadas con el aluminio, que estamos en 260, 260 y tantos, dependiendo de la aleación. Tienden a sedimentarse y necesitamos otra vez otra agitación. Podría ser un desgasificado, pero a veces está en un Hodney que ya no se puede. Bueno, esa sería una desventaja cuando utilizamos, y en el fundente o químicamente las partículas se mantienen
flotando, no hay sedimentación. Bien, vamos a ver un poquito vamos a juntar ahora el fundente, el refinador químico, con el tratamiento de metal. Nosotros tenemos un concepto que le llamamos MTS 1500, que es Metal Treatment Station, que es tratamiento de metal automatizado, ¿no? La idea es juntar estos dos elementos para lograr una automatización en la adición del refinador de grano junto con el desgasificado, con la limpieza, con el escoreo, etcétera, ¿no? Ese sería más o menos el objetivo. Cuando tenemos el equipo, está pasando el video en la parte de arriba, espero que por ahí se vea. Voy a ponerle el modo para mí porque escuchaba muy fuerte, ustedes seguramente no. Bueno, cuando tenemos el equipo, este equipo nos va a ayudar a tener una mayor constancia, repetir el proceso, tener siempre los mismos resultados. El equipo simplemente es dar un botón. El equipo no trabaja en caso que no tenga fundente, te ayuda al tema del desgasificado, a la limpieza del metal y al tema de refinación de metal, que es el que estamos trabajando. Como es un proceso más automatizado, se genera un vórtex, se adiciona el fundente, es decir, las pérdidas por la adición son mínimas, es muy eficiente. Bueno, ustedes saben más de esto que nosotros, pero se ha logrado, hemos visto que el tema de las ligas maestras es uno de los mayores gastos que se tienen en el área de fusión. Es muy caro esa parte y se ahorraría esa parte de evitar utilizar las ligas. Y evitamos estar adicionando manualmente las ligas. Puede ser que a veces las adicionan el desgasificado, donde está desgasificado puede haber alguna salpicadero cuando está el rotor ahí trabajando, algún accidente y demás. Evitamos el tema del factor humano. Es importante comentar que todos los fundentes, y todos, el de nosotros, el de la competencia, se caracterizan por ser higroscópicos, ¿no? Hay que cuidar el tema de la humedad porque puede generar algún accidente que salpique con la humedad. Es un fundente en general libre de humos, poca generación de humos. Para más detalles, bueno, después podemos proporcionar la hoja de seguridad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de referencias del fundente, ¿no? Los valores típicos o tradicionales de adición del fundente, estamos hablando del 0.04 al 0.08, y si lo comparamos con las ligas, normalmente hay quienes adicionan más o adicionan mucho menos, es un valor del 0.1 al 0.12%. Con este argumento, coloco un par de ejemplos así generales. En una fundición de Europa de rines se reemplazó utilizar 400 gramos de la liga con 270 gramos del fundente. En otra fundición, haciendo piezas críticas de seguridad, se reemplazó 900 gramos de la liga con 450 gramos de fundente. Es un panorama en general para que ustedes lo puedan ver. Ya englobando, teniendo todo esto, si nosotros tenemos una buena calidad en la fusión, tenemos una buena refinación, tenemos un grano muy pequeño, hicimos una limpieza del metal, entonces podemos lograr ese tema de los ahorros. Ahorita voy a colocar casos más claros con números para ver dónde se puede ahorrar. Este no trae tantos números de dólares, pero es una olla, 500 kilos, un ALSI 7, la temperatura, se utilizó el fundente con una porcentaje de adición de 0.5, 6 minutos, el flujo, las revoluciones, el tipo de fundente. Aquí lo importante de esta diapositiva es mostrar el antes y el después, ¿no? El antes de refinar, sin ninguno de los dos, estaba alrededor de 6. Refinando con la liga nos vamos a 7 y con la sal, con el fundente, nos vamos al 9%. Aquí no se alcanza a ver muy bien la gráfica,
pero la verdecita es el antes y el otro es el después, ¿no? La idea es evitar el sobreincremento. La idea es obtener escoria seca también. Ok, ahora sí nos vamos al ejemplo de los ahorros, ¿no? Acá coloqué valores típicos del mercado. Eso es un caso propuesto, no es algo real, es algo típico, es algo normal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una olla de 1,5 toneladas, son los precios promedio del fundente, un fundente promedio, el precio de la liga, el precio del fundente refinador, las cantidades de adición aproximadamente, y entonces en base a eso nosotros podemos ver, si tenemos un proceso actual de utilizando la liga, cuánto nos costaría por olla el refinar, $10 contra $6.3. Si nosotros tenemos 90 ollas por día y tenemos 300 días trabajando al año aproximadamente, podemos tener un ahorro de $100,000, ¿no? Utilizando este caso, que es algo ideal, pero vamos a poner un poquito un ejemplo más real. Aquí voy a poner dos casos en donde las fundiciones nos permitieron colocar su nombre, sus datos. Eso es algo real, ¿no? Fundición de gas Estados Unidos, St. James Industries. El objetivo, bajar el SCAD, mejorar rendimientos de grano, mejorar los costos, ¿no? Una 356, el peso de la pieza, la temperatura, los ciclos, los requerimientos, vemos qué productos se utilizaron. Aquí se utilizó el fundente, se utilizó el analizador térmico, una vía de transferencia, los consumibles y beneficios. Los problemas que tenían no lograban alcanzar los niveles de refinación, quieran optimizar y demás. Pero prácticamente las ventajas fueron mejorar del 6.1 al 9 el grado de refinación. Ese fue un logro. Otro muy importante, bueno, aquí no viene cuántos tratamientos se hacen por año, pero de reducir de 7.46 el costo de tratamiento de refinación a $6 por olla. Hay que multiplicarlo por los tratamientos. También se mejoró en temas de rechazos, del 7 que tenían al 0%, bla, bla. Este sería un caso de estudio real. Y acá tengo otro caso de estudio de Livingston, también Estados Unidos, si no me equivoco. El objetivo igual, reducir costos, mejorar el refinamiento y demás, una 356. El peso de la pieza, la temperatura de tratamiento, los materiales que se utilizaron, ¿no? El fundente, también el analizador térmico, los consumibles, los beneficios. Y yo creo que, bueno, todo es importante, pero acá remarco un poquito las mejoras. Pasar del 7 al 9 en relación a refinamiento de grano, que creo que es algo bueno. Y aquí sí colocan el valor anual, ¿no? El valor anual es de casi $70,000, que creo fue bueno. Yo prácticamente los ahorros o las cuestiones que se tienen, mejoras de propiedades mecánicas, de límite elástico, de la resistencia elástica, bueno, y demás, ¿no? Serían todos los casos de estudio. Ahí está mi nombre, mi celular, por si me quieren llamar o mandarme algún correo, y aquí vienen las preguntas. Espero que haya preguntas, muchas o pocas, no sé. Bueno, Gustavo, ¿Podrían? Sí. lo tuyo ha sido muy claro, porque no hay ninguna pregunta. Entonces yo le pido a la audiencia, por favor, apaguen los micrófonos, por favor, uno a la vez. Permítanme moderar esta parte. Entonces, por favor, el que tenga una pregunta, la va a poder hacer oral si gusta, pero me anotan, por favor, en el chat, en la lista, quién quiere hacer una pregunta, por favor. Yo creo que pueden desbloquear el audífono quien quiera hablar, después lo bloqueamos para poderlas contestar por ahí. Sí, el problema es que no quisiera que dos personas al mismo tiempo Ya. formulen la pregunta. Así que es el momento, la sesión abierta para preguntar, para cuestionar.
algo que no se haya entendido. Yo escuché que alguien quería hablar. Si no, a lo mejor la están escribiendo, Daniel. No. Nadie está escribiendo una pregunta. Walterio, buenas tardes, dice. Dale, Walterio. Puedes escribir la pregunta o quita el micrófono Hablado. y tú la formulas. Walterio R. Te están preguntando si se necesita forzosamente la máquina, la MTS, para hacer la aplicación del fundente. Forzosamente no, pero sería por cuestiones de seguridad, por cuestiones del control, si queremos tener un proceso repetitivo, sería bueno, mejora. Se puede hacer manualmente la refinación, lo hemos hecho, funciona, pero sabemos perfectamente que cuando estamos probando o desarrollando el proyecto salen bien los resultados, nos damos media vuelta y el operario a veces no lo hace completo, se le rompe, no adiciona la cantidad correcta, o puede quemarse o algo así. Se puede hacer, pero se recomienda utilizar el equipo. Hay equipos, por ejemplo, económicos, chicos, pequeños, que estén disponibles para esto, o tiene que ser un equipo así más sofisticado como el que mostraste. Puede ser equipos pequeños, móviles, en donde no necesariamente tenga que tener todo, en donde se maneja, debe tener la tolva, pero maneja las revoluciones para que te aumente o dé revoluciones en el momento que se adiciona el fundente, se genera el vórtice, succiona el fundente, baja las revoluciones y ya de manera calmada pasa a la etapa de desgasificado. No necesariamente tiene que ser un equipo tan robusto. Ok. Otra pregunta, Alberto te pregunta, ¿ya no se necesita ningún fundente ni un desgaseo posterior a la adición del 1582? No, ese es el objetivo. La idea, en lugar de utilizar un fundente para escoreo, un fundente para limpieza, vamos a pensar, más aparte de las ligas, solamente utilizar un solo fundente. En un solo fundente, en una sola etapa, hacer todo, ya no usar más. Y obviamente, si usas el equipo, vas a tener la etapa de desgasificado. Sí, porque él te está preguntando si y ningún desgaseo posterior. No. El desgaseo es simultáneo al tratamiento o primero se hace el tratamiento de refinación y después se desgasifica. Sí, en este tipo de máquinas MTS, lo dividimos en dos etapas. La primera etapa le llamamos tratamiento de metal, que es adicionar el fundente, escoriarlo, limpiarlo, que a lo mejor dura un minuto y medio, no sé, algo así. Y ya la siguiente etapa es el desgasificado. Esa etapa ya dura dependiendo la cantidad de metal y el tipo de metal de gaseado que se tenga. Pero primero se recomienda hacer el tratamiento. Bueno, muy bien. Aquí Benjamín Esparza te está preguntando si se debe agregar la sal más aparte el titanio aluminio. No, solamente la sal. Hay que cuidar las cantidades correctas de adición, pero nada más la sal. Bueno, Walterio te está haciendo una pregunta que creo que ya está contestada si se cancela con este fundente el desgasificado. Sí, se cancela, utilizando la máquina. Alberto, ¿para qué capacidad de crisol menor a qué kilos se puede usar? O sea, Bien. Deja ver si entendí la pregunta. Para utilizar un equipo desgasificador, lo que hemos visto en base a la experiencia es hornos o crisoles que no menores a 250 kilos o 300 kilos, ya se recomienda utilizar pastillas o otro tipo de métodos para desgasificar,
¿Por qué? Porque ya no cabe el impulsor, la flecha y el rotor. Mayores de 250 kilos o 300 kilos ya se puede hacer un desgasificado con un equipo desgasificador, y de ahí se ha desgasificado a toneladas 700 y hecho el tratamiento de refinamiento. Unos 700, creo que es, son 800, si no me equivoco. Pero puede ser de 250 o 300 kilos hasta una tonelada y media. Muy bien, gracias, Gustavo. Ahí vamos, hay más preguntas, ¿eh? Tú pensabas que no te iban a hacer preguntas, recién vamos por el 5%. Bonfilio Lara, hola Bonfilio, te pregunta, ¿qué cantidad de fundente se recomienda adicionar en un crisol de 650 kilos de aleación aluminio-silicio, 12% silicio, para tener una buena refinación? Bien, aquí son dos, creo que son dos preguntas. La primera, el porcentaje de adición normalmente es de 0.4 a 0.8. Yo recomiendo el 0.6. Es decir, por cada 500 kilos tienes que adicionar 300 gramos. Para 650, ayúdenme con la cuenta, pero para 500 kilos son 300 gramos de fondente. Esa sería la cantidad promedio. Si tu metal está más sucio, necesitas adicionar mayor cantidad. No estamos trabajando el tema de refinación, estamos trabajando el tema de limpieza. A lo mejor tendremos que ir al límite superior, 0.08, ¿no? Serían 400 gramos para el tema de porcentaje de adición. Para el tema de la aleación, el 12% de silicio, ya estamos hablando de una aleación eutéctica o dependiendo, hipereutéctica, en donde normalmente, digo normalmente, he visto, no se hace la refinación de grano. Es más importante la refinación que se hace con el fósforo. Bueno, corrijo, perdón. Es más importante la modificación y una refinación parcial que se hace con el fósforo para ese tipo de aleaciones que el efecto que le da la refinación de grano. En muchos lugares utilizan la refinación para asegurar, pero son pistones, normalmente tipo de aleaciones, sus espesores o espesores de pared son muy delgados, y entonces no se necesita tener una refinación, pero hay gente que lo hace para asegurar, pero no es muy común, no es muy normal para las aleaciones eutécticas hipereutécticas. Muy bien. Walterio nuevamente te pregunta, ¿el equipo funciona como un horno de sostenimiento en lo que se hace la adición o mezcla? Los equipos pueden ser móviles, pueden ser fijos, y la idea es hacer el tratamiento de metal en la última etapa, donde tú puedas, antes de que tomes el metal a vaciar, puede ser el robot o manualmente. Lo puedes colocar, hay equipos que pueden colocar en polipasto, pueden ser móviles con un montacargas. El equipo lo puedes colocar, o normalmente se fabrican en base a la necesidad del cliente, ¿no? Y ya como platicamos, dependiendo de la capacidad, puede ser pequeño, puede ser grande, para hacer esta función de hacerlo de manera automática. Gracias. Hay una pregunta por parte de Cintia Jessica que la vamos a contestar al final. Bárbara Alejandría Hinojosa te pregunta, ¿existe la posibilidad de perder el porcentaje de titanio al momento del escoriado, o se queda el 100% de titanio formando núcleos en el metal fundido? En este caso, las partículas o los puntos de nucleación se quedan dentro del seno del metal. No dudo que hay un porcentaje mínimo que se va a la escoria, ¿sí? Pero normalmente tú vas a quitar óxidos, no vas a quitar puntos de nucleación que están dentro del baño, están suspendidos. En este caso, por la densidad, no llegan a sedimentarse, pero tampoco llegan a flotar, se quedan dentro del baño del metal. Sí hay un porcentaje mínimo que se puede eliminar de titanio, pero es mínimo. Por ahí tengo un paper, después lo comparto de ese tema. Bueno, muy bien, llegamos al final. Si gustan, podemos dar 30 segundos más. Si alguien quiere hacer otra pregunta, con gusto
Gustavo está disponible. No veo más preguntas en el chat. Mientras que alguno desea hacer una pregunta, voy a contestar yo, o la pregunta de Cintia es que si vamos a seguir dando cursos. Sí, vamos a dar cursos, de hecho son mañana y pasado mañana a la misma hora. El curso de mañana va a ser vamos a hablar de crisoles, nuevas tecnologías en crisoles. Tenemos crisoles que con mayor vida útil, mayor rendimiento, sobre todo para hornos de resistencia. Vamos a hablar de crisoles que permiten ahorro de energía. Y vamos a hablar y en ese sentido hay dos opciones, vamos a verlas todas, revisarlas mañana. Y para el día viernes tenemos otro curso webinar que está basado en un problema importante que se está atravesando ahora debido a esta pandemia, y es la escasez de alcohol como diluyente para pinturas. Los precios han subido muchísimo. El alcohol isopropílico se utiliza en los sanitizantes. Esa demanda hizo que el precio volara y escasee. Entonces, nosotros estamos ya desarrollando ciertas tecnologías que estamos comenzando a lanzar al mercado ahora para aquellos casos donde se pueda reemplazar pinturas base alcohol por pinturas base agua. Eso lo vamos a ver el día viernes. Sin embargo, tal como va en la invitación, a la hora que ustedes se inscriben, podemos dar más cursos con otros temas. La próxima semana podemos dar cursos o este tipo de webinars más específicos. Supongamos en una determinada fundición nos interesa hablar específicamente de este problema, estamos buscando una solución a este problema que tenemos de productividad, de rechazo, y ver de qué manera ustedes nos pueden apoyar. Podemos hacer un curso ya más adecuado a la necesidad de ustedes, y para eso se comunican a través de nuestros ejecutivos de venta y podemos organizar estos cursos ya más específicos a la necesidad de ustedes. Y parece por acá que hay más preguntas. Te pregunta Guillermo Ramírez. Dice, en el caso de clientes que tienen crisoles con cantidades de kilos menores a 250 kilos, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar este fundente? Creo que ya lo contestaste, pero creo que vale la pena reforzar la respuesta, ¿no? Sí, creo no platiqué mucho cuando es pequeñas cantidades. La idea es, con una campana, se tendría que colocar el fundente en una campana perforada con muchos orificios pequeños, muchos y pequeños, meter a lo mejor en una bolsa de plástico o en papel aluminio la cantidad necesaria, la metemos y como si fuera la sopa, la comida, empezar a moverlo de manera manual. Hay que cuidar que ya después hay que hacer el escoreo rutinario. No sé cómo hagan el desgasificado ahí, pero sí se puede y esa sería la manera. Tenemos ahí algunos ejemplos o videos de cómo se ha logrado y se ha podido. Ok. Bueno, acá hay un saludo por parte de Bonfilo Lara, que dice que muchas gracias. Y esperen porque se me movió acá el chat. ¿Y qué pasó? No sé qué pasa, pero se me movió un segundito. Te pregunta José Luis Cortés, ¿qué tan agresivo se vuelve la escoria sobre el crisol? Su apariencia en las imágenes se ve muy exotérmica. ¿Qué han observado en campo? Sí, sí hay una exotermicidad. En su momento, por ahí, José Luis, se probó, se utilizó una versión anterior que es el 1584. Ahora estamos con el 1582, en donde en relación a la escoria no genera una escoria tan agresiva, era un poco chiclosa, negra, ahora es un poquito más polvosa como apariencia de cemento. En todos los fundentes hay una exotermicidad por la reacción. Este es igual que un fundente de limpieza, trabaja de la misma manera. Si nosotros
adicionamos demasiado, es pues una causa de ataque a los crisoles, ¿no? Como cualquier otro fundente en exceso puede ocasionar problemas a los crisoles, o en exceso, cuando estamos desgasificados, le genera erosión a las flechas y rotores y demás, ¿no? Creo que todo es con medida y ve las cantidades correctas. Bien, gracias. Otra pregunta por parte de Bárbara Hinojosa. Dice, creo que esta pregunta te la voy a leer, pero va desglosada. Hay como 2 o 3 cosas en una. ¿Cuánto tiempo se debe aplicar la agitación del metal con las sales con respecto al volumen? Por ejemplo, 1 tonelada y la lanza de qué material está fabricada y cuál es su tiempo de vida aproximadamente. O sea, basate en un ejemplo para 1 tonelada, la lanza, que nosotros le llamamos flecha, de qué material está hecha, cuánto tiempo te puede durar para una olla de 1 tonelada, ¿sí? Y el tiempo de tratamiento. Sí, como comenté hace rato, tienes que dividir en 2 etapas. La primera etapa es de tratamiento, la segunda de desgasificado. Hablando de la primera etapa de tratamiento, para todos los casos donde se utiliza un equipo desgasificador, aproximadamente en lo que el equipo agarra las revoluciones, sale la rompeola, se dosifica, hace el tratamiento, han de ser unos minuto y medio, exageradamente. Pero el tiempo de reacción que se necesita mínimo son de 20 segundos a 30 segundos. Una vez que se adiciona el fundente, 20 segundos, 30 segundos para esa etapa. Y entonces se recomienda que la rompeola haga su acción y ahora sí ya pasamos a la etapa de desgasificado. Para desgasificado necesitamos, para 1 tonelada necesitamos flechas por lo menos de 1 metro. El tiempo de vida sí puede ser muy, muy relativo. Hay algunos clientes que duran 100 tratamientos, en algunos clientes dura 230 tratamientos. Yo creo, por lo que me comentas, han de ser unos 10, 12 minutos, durando unos 250 tratamientos, más o menos, la vida de la flecha. Creo que fueron todas las preguntas, no sé si me faltó alguna. ¿De qué material es la flecha? Flecha, casi todos son, uno que otro, son grafitos, son mezclas de grafitos, grafito comprimido. El grafito después es impregnado para tener una mejor vida o dureza, y el grafito te ayuda es inerte con el aluminio, no tiene problemas de choque térmico y demás, y es lo que normalmente se utiliza en el desgasificado. Bueno, muy bien, Gustavo, llegamos al final. Déjame ver, a ver si hay algo más por acá. No, ya hay gente que se está despidiendo, te están saludando. Obviamente esto queda registrado, así que después en forma individual vamos a estar conectándonos con ustedes, agradeciendo obviamente su participación. Y ojalá este webinar sirva para ilustrar un poquito más necesidades o áreas de oportunidad, sobre todo en esta época de pandemia, que muchos de nosotros nos vemos obligados a trabajar en casa, pensar y desarrollar, ¿no? O opciones que hay en este momento para poder tener mejoras en nuestro negocio. Bueno, Gustavo, ¿algún punto final, un cierre? Sí, comentar, les agradezco mucho por el tiempo y les pido continuar siguiendo las reglas, siguiendo la sana distancia, la famosa la frase de sana distancia. Hay que cuidar a nosotros y a nuestros familiares, y esperemos que esto se vaya pronto. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Llegamos al final entonces, como dijimos recién, les agradecemos su participación. Gusto, mañana los recibimos de vuelta a través de este medio para ver el tema de crisoles, como comenté antes, y de vuelta, cualquier duda, cualquier pregunta, otro tipo de cursos, estamos dispuestos a poder apoyarlos en lo que se pueda. Y ojalá salgamos pronto de este bache y estemos todos fortalecidos en los negocios, ¿no? Obviamente estamos hablando de esto, pero por encima de todo lo que prima es salud y bienestar en la familia.
Muchas gracias. Buenas tardes.